Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandiyarañe, iniciamos nuestro programa en este día en que reflexionamos así en forma sistemática siempre lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Estamos con el libro del Génesis y hemos llegado ya al capítulo 40 del libro del Génesis. ¿Y qué nos dice en esta oportunidad la palabra de Dios? Estamos reflexionando sobre la historia de José, uno de los patriarcas, ¿verdad?, que también tiene una historia muy concisa desde el 37 hasta el 50, una historia muy interesante. Y nos dice justamente, nos habla este capítulo 40 sobre los sueños de los funcionarios del faraón. Recordemos que la historia de José nos presenta justamente como el hijo mimado, José, querido por su papá, es el hijo de la vejez. Y al mismo tiempo esto desencadena una cierta envidia de sus hermanos, después de ese sueño que José había tenido y que había dicho que las gavillas, ¿verdad?, la suya, se va erigiendo, se alza en forma erguida en el centro, y luego las gavillas de sus hermanos que también van creciendo, pero alrededor de oro. Y eso significa que él tiene autoridad sobre ellos. Y asimismo el otro sueño que ve el sol, la luna, las estrellas, como que se lleva. Y esto significa también que el mismo papá, la misma mamá, la misma familia, como rindiéndole pleitesía. Ciertamente que esto es bastante difícil entender para toda esa familia. Comienzan a tener un poco de envidia, cómo es este niño, cómo es este joven, el pajagüe de todos, ahora se está poniendo por encima de todos. Es así que más adelante, después, sus hermanos lo venden a los madianitas, que lo entregan a Putifar después en Egipto. Y ahí comienza toda una historia muy interesante, porque después de estando en la casa de Putifar, él llega a tomar una historia muy interesante allí como administrador, ¿verdad?, mayordomo. Le pone al frente, dice, de su casa y le confía la administración de todos sus bienes. Después José también tiene este problema con la esposa de Putifar, porque dice que después de un tiempo la esposa de su señor fijó sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Él puede vencer esta situación a pesar de la insistencia, porque él reconoce y dice, no, yo tengo que respetarte. Tu marido me ha puesto todo esto en mis manos, ¿verdad?, para administrar, pero tengo que respetarte como esposa. Y hace esta pregunta muy interesante, ¿cómo voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? Bueno, así entonces continúa esta historia, pero después un día es que esta señora la toma cuando estaba haciendo sus actividades en la casa. Estaba sola, estaba solo, estaban solos, y entonces se queda con el manto, dice, de José. Y así, cuando llega su esposo, Putifar le presenta esta mentira, ¿verdad? Porque dice, cuando yo grité por auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Ciertamente que el esposo se enoja y lo manda a la cárcel, a la prisión. Recuerden que él es un funcionario egipcio, Putifar, del faraón. Por lo tanto, le manda preso. Pero dice, esta es la palabra clave para nosotros, el Señor estaba con José y le mostró su bondad al ganar la simpatía del jefe de los carceleros. Bueno, aquí entonces hemos concluido últimamente, hasta el 39, esta historia de José hasta este momento. Nosotros saltamos del 37 al 39 porque en el 38 habíamos visto
toda una glosa sobre Judá y Tamar. Esta historia también muy interesante, es el capítulo 38, pero que entra dentro de esta gran historia de José. Totalmente diferente, ¿verdad? Porque es una historia que nos cuenta más bien sobre la vida de Judá. Judá con sus 3 hijos. Es el primero, ¿verdad?, que muere, que se había casado con Tamar, ¿verdad? Y después está Onán, que también muere, pero habíamos hablado de un egoísmo. No le da hijos tampoco a Tamar, pero por su propio egoísmo, sabiendo que los hijos no serían suyos, ¿verdad? Y después al final, Silá, que tampoco Judá le entrega a Tamar por ese miedo que tiene que muera también su hijo. Pero al final entonces Tamar se viste de prostituta, le engaña a Judá y consigue el objetivo. Aquí decíamos que lo importante se recalca, o el autor sagrado, la reflexión bíblica está queriendo recalcar sobre la descendencia. No tanto sobre la situación de Tamar, que es una prostituta o que se hace de prostituta, sino que incluso al contrario, es una persona que busca la vida, es una persona que busca la descendencia, y esto es lo importante que se quiere transmitir entonces aquí. En búsqueda siempre de la vida, en búsqueda siempre de la descendencia. Y así a través de Judá, Tamar puede concebir. Entonces termina diciendo, ¿verdad? Al reconocerlos, Judá declaró: ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá. Y no volvió a tener relaciones con ella. Muy bien, es muy interesante entonces toda esta historia. Ahora estamos llegando en el capítulo 40, siempre continuamos con la historia de José. ¿Qué nos dice este capítulo 40? Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra los 2 funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada uno con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste?, preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo: la interpretación es obra de Dios, pero de todos modos cuéntenme lo que soñaron. El copero relató su sueño a José. Yo soñé que delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos. Apenas la vid dio brote, salieron sus flores y mudaron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en la mano del faraón. José le dijo: la interpretación es la siguiente. Los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano como acostumbrabas a hacerlo antes, cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar. Porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. Entonces así vamos a seguir esta historia muy interesante a José, que se le va a presentar como intérprete de los sueños. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé.
para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada. miras la góndola infinita, No te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta. Hoy cocino. Hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. La gente mató boca, se me
Queridos amigos, Ñandeyara Ñe'e, con ustedes siempre agradecemos a los auspiciantes, a nuestros amigos, sobre todo a los padrinos también de Ñandeyara Ñe'e, que nos ayudan para que podamos seguir adelante con este trabajo de evangelización. No se olviden que Ñandeyara Ñe'e, en la medida en que va creciendo, también tiene que ser una fuerza evangelizadora, mucho más allá de la explicación o de la interpretación de la palabra de Dios, sino que también la palabra de Dios nos tiene que tocar interiormente y después nos tiene que llevar a un trabajo social, a un trabajo de caridad con los más necesitados, los niños de la calle, alguna escuela, algún colegio que podamos mantener, donde podamos hacer estudiar a los chicos más necesitados. En fin, siempre esta palabra de Dios tiene que ser la fuerza interior que nos mueve a hacer el bien. Sigamos entonces este estudio que estamos haciendo del capítulo 40 del libro del Génesis. Dice, el panadero mayor, estamos en el versículo 16 del capítulo 40, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José, yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza 3 canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió, la interpretación es la siguiente, las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán tu carne. Al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón y éste agasajó con un banquete a todos sus siervos y reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus siervos y restituyó en su cargo al copero mayor, de manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que les había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Muy bien, esto entonces es lo que encontramos en este capítulo 40, esta primera narración que encontramos, una interpretación de un sueño. Es muy interesante, ¿verdad? Porque nos dice después de estos acontecimientos, ahora viene otra pequeña historia, pero siempre dentro de la historia de José. Y así nos va a presentar a un José que interpreta los sueños, un José que se pone también a disposición, ¿verdad? Más adelante será del faraón. En este momento está comenzando, se pone a disposición de estos que cayeron en una situación difícil ante el faraón. Porque en el versículo 2 justamente nos dice, el faraón se irritó contra sus 2 funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor. Los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán. Bueno, esta es ya la segunda vez, ¿verdad?, que la vida de José se verá modificada gracias a su capacidad para interpretar los sueños. La primera tuvo que ver con sus propios sueños, él mismo, ¿verdad?, que habla, y fueron directos y simples. En aquella oportunidad le granjearon la animosidad de su padre y sus hermanos, como habíamos visto tantas veces, ¿verdad? El que ve crecer las gavillas y después que se postran prácticamente ante él, ante José. Ahora entonces comienza la animosidad, la envidia ante su propio hermano. Y ahora, sin embargo, se enfrenta a sueños ajenos, este copero y este panadero, y ya de mayor complejidad. Pero en este caso lo beneficiarán a él, más adelante ciertamente. El primer sueño que va un poco en contra, porque toda esa animosidad, sus hermanos, como quién sos vos, ¿verdad? Más bien de ellos en Opecha. Vos sos el pajagüe encima, ¿verdad? Y después ahora, ¿qué significa esto del copero y el panadero? Eran 2 oficios que exigían un alto grado de confianza. Claro, el copero, por una parte, el que tenía que traer el vino. Imagínense que le pongan el veneno, famoso, eso era lo del veneno que envenenaban a los jefes o a las personas a quienes querían envenenar al enemigo a través de la copa, ¿verdad? Siempre. Porque tenían a su cargo la comida del rey, el panadero la misma cosa. Dentro del pan podían poner algún elemento. En la antigüedad el envenenamiento era una de las formas más habituales en las intrigas palaciegas para deshacerse de un monarca. A través de la comida, a través del veneno. Esto es entonces interesante que nosotros conozcamos y veamos un poco dentro de la historia también. Estas cosas sucedían.
Y por eso eran muy importantes estos oficios que exigían sobre todo un alto grado de confianza, imagínense. Y esto no es simplemente lo que sucedía en aquel tiempo, hasta ahora, ¿verdad? Las grandes personalidades siempre tienen personas, como decimos nosotros, cargos de confianza, esas personas que están ahí justamente alrededor, haciendo este trabajo. Después también tenemos que entender que los sueños siempre desempeñaron un papel muy importante en la cultura egipcia, muy importante en esta cultura. Allí se desarrolló su interpretación como una ciencia. Los intérpretes eran personas de prestigio y alto rango social. O sea, no eran cualquiera también. Ahí la pecha antes de Berubetení y ande de cosita y ya está, lleva, sino que siempre con un prestigio y alto rango social. Es de comprender que en una cárcel no hubiera quien pudiera interpretar los sueños, ciertamente. Me parece pico Pepe, lleva un preso, no había ni Pepe. No es que uno va, soñé esto, por favor, interpretame, fulano de tal, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el copero y el panadero del rey fueron alojados en la cárcel y soñaron, se sintieron tristes porque en ese lugar no había quien pudiera ayudarlos a entender cuál era el mensaje que revelaban sus sueños. Esta es entonces la cosa importante que se nos está diciendo en este lugar. Y aquí, como que todo se va preparando para que después pueda aparecer José justamente en escenas. Porque dice, una vez mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero tuvieron ese sueño en el transcurso de esa misma noche. Y así, en la pregunta que le hace José directamente, todo va preparado, ¿verdad?, para llevarnos a entender que es José el que después va a interpretar. ¿Por qué están hoy con la cara triste? Preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Y ellos responden, hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. Y después entonces ya conocemos qué es lo que ellos sueñan, cómo José interpreta este sueño y sobre todo después cómo verdaderamente lo que él les está diciendo sucede en la vida de ellos. En este capítulo es muy importante que tengamos, ¿verdad?, en cuenta esa capacidad y esa sabiduría que tiene José. No se olviden que durante todo el momento anterior, sobre todo en el capítulo 39, nos decía que el Señor estaba con José. En esta oportunidad también, cuando Él comienza a interpretar, podemos decir y podemos entender, con esto nos da a entender, con esa capacidad de interpretación, que el Señor sigue estando con José. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé.
Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María, Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller Bíblico Litúrgico de Adviento. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Y continuamos con nuestro estudio en Ñande Yarañe, la palabra de Dios. Estamos estudiando desde Génesis, el capítulo 41. Ahora vamos a pasar después de haber visto el sueño que interpreta José. Lo importante es que estos elementos que se nos van presentando están dando pie para que José vaya entrando en escena. Nosotros sabemos cuál será después al final, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar José. Pero para que él pueda ir escalando, para que él pueda llegar hasta el faraón, necesitamos hacer todo un camino. Entonces, el capítulo 41 nos dice, 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y robustas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas feas y escuálidas, que se pararon al lado de las primeras. Y las vacas feas y escuálidas se comieron a las 7 vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón se despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo, pero después brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó el faraón, se dio cuenta que había soñado. A la mañana siguiente el faraón se sintió muy preocupado y mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto para contarles sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad el faraón se irritó contra sus siervos y me puso bajo custodia, junto con el panadero mayor, en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con nosotros estaba un joven hebreo, un siervo del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó y dio a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo, mientras que el otro fue ahorcado. Esto es muy interesante. Entonces aquí estamos encontrando toda esta historia, cómo se va preparando este capítulo, ¿verdad? Muestra el momento en el que José, ¿verdad?, pasa de ser un esclavo a ser el hombre más poderoso de Egipto. Este es entonces el capítulo 41 que nos va a mostrar esto. Se dan cuenta que hay todo un proceso entonces, ¿verdad? Desde un José que es vendido por sus hermanos, un José que cae en las manos de Putifar, que tiene una cierta dificultad o un problema justamente, y por despecho justamente de la mujer de Putifar llega a la prisión. Sin embargo, ahora
José, al interpretar estos dos sueños, primero de estos del panadero y también del copero, él ahora, en esta oportunidad, ya es nombrado, ¿verdad?, ante el faraón. Es entonces su habilidad, la de interpretar los sueños, la que lo lleva de la cárcel al palacio. Y vamos a ver entonces, la convocatoria a todos los magos y sabios sirve para destacar principalmente la superioridad de José en el arte de la interpretación de los sueños del faraón. Porque el faraón, ¿verdad? Mago cuero, mi abeja o por anduta o por anduiga, no y sube cuera. Interprétenme este sueño. Pero hasta ahora todavía no le tenemos a José, solamente se le está nombrando. El copero está recordando en esta oportunidad de aquella situación cuando él estuvo en la cárcel y cuando José justamente interpretó el sueño. Le dijo que él sería restituido por el faraón y sucedió así tal cual. Sin embargo, el panadero que fue ahorcado. Entonces aquí tenemos nosotros el sueño del faraón, de las famosas vacas gordas, vacas flacas, de las espigas, lozanas grandes, y al mismo tiempo de aquellas espigas que estaban así delgadas y quemadas por el viento, ¿verdad? Toda esta situación solamente nos invita a decir que el progreso o el traspaso dentro de un proceso está llevando a José, como decíamos recién, de la cárcel lo va a llevar al palacio. En el versículo 14 nosotros tenemos la interpretación justamente de los sueños del faraón. La historia continúa diciendo que el faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Primer elemento. Entonces, es sacado entonces de la prisión, porque hay cuase, imagina. Y que tú te bandera interpretar con amago cuera con ando ya pues bebeja, entonces si hay coteme yumi eremi siemba epaloicota. Así entonces José se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. Es un elemento indispensable aquí, ¿verdad? El decir toda una preparación, porque José irá ante una gran personalidad que es el faraón. Imagínense, de un hebreo que viene allá del desierto, que es vendido por sus hermanos, que cae justamente en la casa de Potifar, estando en la cárcel, ahora nada más y nada menos que se encuentra con la autoridad número uno, ¿verdad?, de Egipto, que es el faraón. Y así entonces el faraón dijo a José: he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. Entonces a ella me interesa más. Y se de valer hija. Como decíamos hace rato, el hecho de decir que los magos no pudieron interpretar es una forma también de nosotros cargar un poco las tintas de decir que José verdaderamente iba a leer. Entonces, pero no se olviden de esa frasecita que siempre encontramos en el capítulo 39. Siempre decía: el Señor estaba con José. El Señor le acompañaba a José. Entonces, para la interpretación de los sueños también podemos decir que la presencia y la fuerza de Dios, de su Espíritu, es aquello que le está acompañando. Y solamente porque Dios, que le inspira, Dios que le hace entender, comprender, pero siempre sobre una realidad. Por lo tanto, José respondió al faraón: no soy yo, sino Dios, el que dará al faraón la respuesta conveniente. Aquí está justamente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Si ya en el capítulo 39 se insistía mucho que el Señor estaba con José, aquí también José es muy consciente diciendo eso: no soy yo, sino que es el Señor el que verdaderamente va a dar la respuesta. Es Él el que nos dirá aquello que es conveniente. Nos demuestra también, de cierta manera, la humildad de José, por una parte, pero no solamente por ser humilde, sino que también porque él comprende y porque él entiende que está al servicio de Dios. El hecho de que Dios esté en el corazón nuestro,
que esté en nuestra vida significa que eso también nos empuja para estar al servicio de los demás. Si yo le tengo a Dios. Pero habéis cómo nosotros nos abrimos a los otros, cómo nosotros compartimos con los otros, qué es lo que nosotros damos a los demás. Eso es importante entonces que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? No soy yo sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente. Muy bien, entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. En esta oportunidad estamos visitando un convento y es de los carmelitas descalzos. Entonces ellos se van a presentar enseguida. Queremos compartir sobre todo la espiritualidad, la riqueza dentro de la iglesia y sobre todo propuestas tan hermosas para nuestros hijos, tan hermosas también para los jóvenes. Siempre existen propuestas del fútbol, del deporte, de cosas hermosas que hacen los jóvenes a través del arte, de la música. Pero también tenemos lindas propuestas, hermosas realmente, en un camino y en una decisión de vida vocacional. Entonces nos encontramos aquí con dos de los integrantes de esta comunidad que nos van a explicar sobre la espiritualidad y nos van a explicar también de todo el trabajo que están realizando aquí en este lugar. Muy buenas tardes, querido padre. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo por las redes. ¿Su nombre cómo es, padre? Mi nombre es Mano Restituto Palmero. ¿De dónde está viniendo, padre, usted? Yo vine estuve en Roma, pero he venido soy español. ¿Español? Sí. ¿Y cuántos años que está en Paraguay, padre? Llevo 20 años en Paraguay. 20 años. 20 años. Sí, sí. ¿Y su función actualmente, qué está haciendo aquí en el convento, padre? Yo vine para ayudar un poquito a la causa de Chiquitunga, que se estaba empezando el proceso. Y ahora prácticamente, pues, una vez que ya es beata, pues ya me dedico a disfrutar un poco de su beatitud. Pero nosotros no queremos que disfrute todavía, porque ahora tiene que venir la santidad, la canonización. ¿O usted no sigue con eso, padre? Bueno, yo sigo, pero ya un poquitín de lejos. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué significa eso? ¿Que pasan a otro...? Bueno, sí, ya ha pasado para otros, ya otro es el vicepostulador y otro el responsable de la causa.
Pero yo sigo detrás empujando un poquito. Yo en rigor cuando llegué aquí no conocía a María Felicia. Entonces tuve que empezar a leer y interiorizarme en sus escritos. Y al poco tiempo de estar aquí me di cuenta de que realmente había una gran figura en esos escritos que a mí me prestaron para empezar a trabajar. Y me propuse pues darla a conocer en el pueblo paraguayo, con los medios que tuviese entonces, ¿verdad? Que no eran muchos, porque empezamos de cero, tanto económicamente como yo, que tampoco sabía nada de Chiquitunga. Esta mujer, por su alegría, su sencillez, su humildad, su transparencia, en todo ella era una mujer transparente, de tal forma que al leer sus escritos, sobre todo los diarios, vemos ahí su alma desnuda. No tiene problemas en decir cómo era como mujer, como persona, como creyente. Entonces, pues esa devoción a María Auxiliadora. Después fue creciendo y la Virgen de Cacupé. Ah, sí, sí. Entonces, Bien ella, paraguaya, entonces. Bien, sí, es paraguaya. Ella organizaba, cuando se organizaba algo para ir a Cacupé, ella estaba ahí. Después, cuando vino a Asunción, pues el Perpetuo Socorro. Ah, también. Estuvo ahí de profesora. Claro, claro. Y al final, pues de la Virgen del Carmen, cuando se hizo carmelita. Claro. Entonces, María Felicia yo la considero como una laica mística, porque leyendo sus diarios es una mujer que vivía continuamente en presencia de Dios. Y ya a mí me llama la atención que esta mujer que tuvo un apostolado tan fuerte, ¿verdad?, cuando era laica, se hiciese carmelita, que es una vida muy austera y muy de soledad, pero ella decidió ser carmelita. Claro, claro. Y se acopló al Carmelo de una manera maravillosa, de forma que las hermanas dicen que cuando ella estaba ahí era la alegría de la comunidad. Y vivió el primer año, vivió en una precariedad increíble, porque venían a fundar las carmelitas de Uruguay y no tenían convento, entonces estaba en una casita chica que un dormitorio servía para todo, para el dormitorio, para recibir a la gente, para charlas, para todo, hasta que lo dejaron y fueron donde están viviendo hoy día. Y era la mujer, era la hermana, la alegría de la casa. Siempre todas las hermanas dicen que hacía lo que nadie quería hacer, pero siempre con alegría, con entusiasmo, hacía poesías porque era poeta, ejecutaba la guitarra para cuando había un acontecimiento, en Navidad o el Santo de la Madre Priora, ella era la que alegraba a la comunidad en su época. Qué bien, padre. Muy bien, entonces así estamos hablando con el padre Restituto, él es español, hace, ¿cuánto me dijo? 20 años, ¿verdad? 20 años que está aquí en nuestra tierra, aquí en el convento de los Carmelitas Descalzos. Bueno, vamos a presentar también aquí al otro fray que está entre nosotros. Buenas tardes, querido padre. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un gusto poder estar aquí en el programa y dirigirnos a los jóvenes de nuestro país. Nosotros, sobre todo, padre, al visitar un poco aquí el convento de ustedes, estamos haciendo siempre propuestas, ¿verdad?, para la familia, dar a conocer un poco también a otros jóvenes, como decíamos al inicio, a través del arte, de la música, pero también de la espiritualidad, que es tan importante para los jóvenes, ofrecer lindas experiencias. ¿Qué es esto aquí donde nos estamos encontrando, padre? ¿Cómo tenemos que definir este lugar tan importante espiritualmente hablando? Y este lugar del convento es el único convento aquí en Paraguay ahora de los padres carmelitas, y este lugar es la casa de formación de los postulantes, es el postulantado, pero también a la vez al ser la única casa carmelita de frailes carmelitas, es también un lugar de encuentro con Dios, obviamente. Y es lo que queremos ofrecer a la gente desde nuestra espiritualidad.
a la vida contemplativa, pero también a la vida activa. Activa Bueno, también. La rama nuestra de los frailes, de las monjas, las monjas carmelitas se dedican enteramente a la vida contemplativa. La de los frailes, que para eso nos fundó Santa Teresa, es para la vida activa también. Entiendo. No solo la contemplativa, sino también la vida activa. Esa fue la idea de Santa Teresa al fundarnos. Ya. Y aquí en esta casa de Tuparoga, que así se llama el convento, aparte de ser casa de formación, casa del postulantado, ofrecemos también a la gente, como decíamos, nuestra espiritualidad desde la misa misma, desde la confesión. También a veces hay cursos sobre nuestra espiritualidad. Aquí también tenemos los grupos de oración teresiana, está el Carmelo Seglar, que es nuestra rama de los laicos, y ofrecer así a la gente, a la iglesia, nuestra espiritualidad para ese encuentro de amistad con Dios, como definía Teresa la oración. Padre Gilberto, ¿y cómo nació un poco tu vocación? ¿De dónde venís? Tu infancia, digamos, y después aquí el encuentro con el Carmelo. Mi infancia, bueno, yo soy de aquí de Lambaré, aquí a 2 cuadras. Mismo, a 2 cuadras nomás del bien convento. Cerquita, entonces. Entonces yo venía aquí desde chico. La misa era, voy a tener que señalar, las cámaras está detrás de las cámaras. Sí. Lo que hoy es la biblioteca, bueno, hoy ahí era la capilla. ¿En serio? Yo venía desde chico aquí, desde los 7 años, pero también donde más no sería la palabra, sino donde sentí el llamado del Señor fue en el colegio salesiano Monseñor Lasaña. Ahí es donde sentí el llamado de Dios, pero no sabía bien dónde tenía que ir, ¿verdad? Entonces los padres... O Carmelita o Don Bosco, ¿verdad? Carmelita o Don Bosco. El padre Aguirre, que era el padre Aguirre, salesiano. Cristóbal. Él me acompañó de los 3 años, el padre Cristóbal también. Sí. Y bueno, pero mi espíritu era un poco más contemplativo. Sí, entonces vine a parar aquí. Vine a parar aquí, pero sí le debo mucho a la espiritualidad salesiana también, el haber encontrado, el haber conocido este camino, ¿verdad? Ñande Yarañe te invita a participar del taller bíblico litúrgico de Adviento. Sábado 17 de noviembre desde las 15 horas. Colegio Sagrado Corazón de María. Jejuí, Casi Colón. Para más información, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Taller bíblico litúrgico de Adviento. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañé. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé.
Ñande Yarañé te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos hablando sobre la historia de José, libro del Génesis. Estamos en el capítulo 40-41, sobre la interpretación de los sueños. En el primer momento interpreta tanto al copero como al panadero y se realiza así tal cual como José lo dice. Ya insistimos mucho que en el versículo 39 hablábamos de una presencia de Dios que estaba en el corazón, en la mente de esta persona, o sea, es decir, le acompañaba siempre a José. Ahora en el 40, con el sueño del faraón, entonces va a entrar en acción también José. Le va a llamar, ¿verdad?, el faraón a José para que él le pueda interpretar. El hecho, decíamos, que haya llamado a los sabios, a los magos, para que le interpreten y ninguno lo pudo hacer, nos está diciendo con mucha sencillez que José es el mejor. Acuerdan de Catuy, pero este hebreo, este muchacho, ¿verdad?, que pertenece al pueblo de Dios, en síntesis, ¿verdad?, es el que va a poder interpretar y darle una respuesta, nada más y nada menos que al faraón. Entonces, aquí comienza y le cuenta, ¿verdad?, porque José enseguida dice, no soy yo ahora, sino que es Dios. Entonces, bueno, está el faraón, se la move utande, se cuaseina la respuesta, se cuaseina cota. El faraón entonces dijo a José, soñé que estaba parado a orilla del Nilo y de pronto subían del río 7 vacas robustas y hermosas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas de aspecto horrible y esqueléticas como nunca había visto en todo el territorio de Egipto. Y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras 7 vacas robustas. Pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre, porque seguían tan horribles como antes. Enseguida me desperté. En el otro sueño vi 7 espigas hermosas y cargadas de granos que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas, marchitas, delgadas, quemadas por el viento del este, que devoraron a las 7 espigas hermosas. Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José dijo al faraón, el faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas representan 7 años. Los 2 años tratan de lo mismo. Y las 7 vacas escuálidas y feas que subieron después de ellas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de hambre. Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero después sobrevendrán 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Y nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido 2 veces el mismo sueño significa que este punto ya está resuelto de parte de Dios y que Él lo va a ejecutar de inmediato. Por eso, es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la 5ª parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así el país tendrá una reserva de alimentos para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no morirá de inanición.
Qué espectacular. Entonces aquí vuelve a repetirse, prácticamente estamos leyendo ya una tercera vez, porque aquí viene la reinterpretación o la interpretación misma de José y que vuelve a repetir todo lo que está sucediendo. Pero es interesante, ¿verdad? Porque José entonces está demostrando las interpretaciones, ¿verdad?, de los sueños del faraón. Ya hemos dicho que cuando insiste mucho en decir que los magos no pudieron interpretar, nos está diciendo que José tiene el acompañamiento de Dios, la presencia de Dios, que puede entender, que puede descifrar, que puede interpretar estos sueños y lo que va a suceder, ¿verdad? Y así entonces, justamente José, a pesar de que él decía no soy yo, sino Dios el que dará al faraón la respuesta conveniente, también es una frase muy interesante para decir que muchas cosas que nosotros llegamos a intuir, apego al discernimiento. Entonces, mañana, o sea que siempre tenemos que proyectar y tenemos que mirar hacia adelante. Es como una proyección. Y entonces, aquí la cuestión de interpretar los signos, aquí es interpretar los sueños, lo que sueña, dice el faraón. Pero en realidad para nosotros tiene que ser interpretar los signos, ¿verdad?, de los tiempos, lo que va pasando. Este es el verdadero, digamos, entre comillas, el verdadero sueño que nosotros tenemos que entender como una realidad que se está proyectando también para nuestra vida. En este sentido, meto un poquitito y hago como un paréntesis, también los profetas, ¿verdad? Los profetas normalmente mirando esa realidad que tenía a su alrededor, desde ahí interpretaban, hacían un discernimiento sobre esa situación y desde ahí entonces proyectaban, o sea, anunciaban y denunciaban porque eran profetas, ¿verdad? Aquí también estas interpretaciones de los sueños del faraón nos da a entender más o menos la misma cosa, lo que sucederá en el futuro, qué es lo que va a suceder. Dice este otro segundo elemento que 2 veces sueña el faraón. Primero las vacas gordas y después las vacas flacas. Después están las espigas, lozanas, ¿verdad?, hermosas, y después están aquellas que están marchitas, quemadas por el viento. El hecho de que tenga 2 imágenes, o sea, 2 sueños con diferentes acciones, por una parte las vacas y por otra parte las espigas, nos estaba diciendo, decía el mismo autor sagrado, nos decía que esto ya se va a cumplir. José luego le explica, ¿verdad? Es necesario que el faraón busque por eso. 7 vacas hermosas y 7 espigas representan 7 años, muy bien. Después les dice, es como acaba de decir el faraón, Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero después sobrevendrán 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia. Vamos a seguir entonces más adelante en los próximos cursos bíblicos nuestros de Ñande Yara Ñe, reflexionando sobre estos capítulos tan interesantes de la vida de José. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Ñande Yara Ñe con ustedes. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por